Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este acto, como digo, de presentación de las revistas que edita la editorial Universidad de Sevilla, vinculadas al ámbito filológico, bien en su vertiente literaria, en su vertiente lingüística y también en su vertiente musical, ¿no? Vamos a abordar distintos temas. A pesar de lo importante que es la editorial Universidad de Sevilla en nuestra institución, somos muchas veces desconocidos para nuestros propios estudiantes, así que me gustaría empezar informando de que esta universidad tiene una editorial que está en la calle Porvenir número 27, tiene una página web donde podéis consultar el catálogo y además yo soy su subdirectora y podríais pensar que, bueno, que estoy barriendo para casa, pero es una editorial que tiene un prestigio muy consolidado, como después os explicaré, porque hemos recibido varios reconocimientos y, bueno, quiero decir que puede ser una buena elección a la hora de encauzar la producción científica. Nosotros, desde la editorial Universidad de Sevilla, acometemos dos ámbitos. Por un lado, la publicación de monografías de distintas áreas de conocimiento en consonancia con el carácter universal de la universidad, de manera que se publican obras de matemáticas, de lingüística, de literatura, de música, tenemos una colección de flamenco y, por otro lado, tenemos la vertiente de las revistas. Quisiera muy brevemente animaros a que conozcáis la editorial, a que os acerquéis a nuestro catálogo, a que nos sigáis a través de las redes sociales o incluso, y seríais muy bienvenidos, a que nos visitéis físicamente en la calle Porvenir 27. Es para nosotros una gran satisfacción ser la editorial universitaria con un mayor número de sellos en edición académica. Tenemos un total de 10 colecciones de monografías que cuentan con este prestigioso reconocimiento que otorga la UNE, la FECIT y la ANECA. Somos también la editorial, y esto también me parece interesante que lo sepáis, un centro de formación. Aquí tenemos varios becarios que trabajan con nosotros, realizan sus prácticas, son becarios no solo de la Facultad de Filología, nos ayudan a corregir los textos, sino también alumnos de Bellas Artes, por ejemplo, que nos ayudan al diseño de cubiertas, a la revisión de imágenes. Tenemos alumnos de la Facultad de Comunicación que nos ayudan en las actividades de difusión, de marketing. Es decir, no solamente somos una editorial consolidada científicamente, sino que también en consonancia con el programa del rector actual quisimos convertirla en un centro de formación. Desde el decanato de la Facultad de Filología y la editorial nos ha parecido oportuno dar a conocer en nuestro centro aquellas revistas editadas por la editorial que por su temática están vinculadas en todo o en parte al ámbito filológico. Por eso la hemos incluido como actividad de doctorado. El curso pasado celebramos un acto similar para dar a conocer no las revistas, sino las colecciones que tenían más relación con el ámbito filológico. Ahora vienen los datos. La editorial tutela, porque nosotros vamos a presentar hoy aquí un total de 6 revistas, pero la editorial tutela 67 revistas de diferentes áreas de conocimiento. De esas 67, 18 tienen el reconocimiento del sello FECIT. De las que se presentan hoy, lo tienen, si no me equivoco, y si me equivoco me corregís, por favor, Atalanta, Revista de Estudios Norteamericanos, Filología Hispalensis y Avis. Todas ellas están en acceso abierto. Podéis consultarlas de forma rápida, accesible, gratuita. Hoy vamos a presentar de la mano de sus representantes, a quienes quiero agradecer muy sinceramente que hayan hecho un hueco y que estén hoy aquí. Vamos a presentar aquellas relacionadas con la filología. Por eso hemos considerado en la organización de este acto, que no tenía muy claro cómo hacerlo, que yo les vaya dando la palabra a ellos mismos, siguiendo el orden alfabético del nombre de la publicación de la que son representantes, para que
ellos mismos sean los que os expliquen cuáles son las características de la revista. Es decir, cuál es su política editorial, cuál es su periodicidad, cómo se aceptan los originales, qué temáticas abordan y, por supuesto, siempre podréis participar e intervenir con preguntas o con observaciones. Las revistas que presentamos hoy son Atalanta, revista de las letras barrocas, Enclave, revistas de literatura, música y artes escénicas, Avis, Filología Hispalensis, revista de estudios norteamericanos y, finalmente, Revista Internacional de Culturas y Literaturas. Así que, para no demorar más lo importante de esta actividad, me gustaría que creo que son todas ellas, las representantes de la revista Atalanta, revista de las letras barrocas, pues subiesen aquí y aproximadamente durante unos 10 minutos nos hablaseis de las singularidades de vuestra publicación, ¿vale? Y los alumnos que quieran intervenir o lo hacen después o al final del acto, si son preguntas de carácter global. ¿Os parece? Pues cuando queráis, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Elena Leal por su generosa invitación y su movilidad de tenernos aquí esta tarde. Y bueno, pues en nombre de Atalanta, yo soy María del Rosario Martínez Navarro, profesora del Departamento de Literatura Española Hispanoamericana, secretaria y maquetadora de Atalanta. Y bueno, pues nos gustaría presentaros la revista. Como conocéis, bueno, una revista vinculada a nuestro departamento, fundada en 2012 por el profesor doctor Julián González Barrera y que, bueno, pues lleva, como veis, esa tradición, ¿no? Desde ya hemos pasado, ¿no? Incluso, ¿no? ese 10º aniversario. Atalanta, como bien ha comentado la doctora Leal, es una revista de acceso abierto y que, bueno, pues publica trabajos inéditos de manera semestral en los meses de mayo y noviembre. Es una revista que tiene también la particularidad de que en el mes de noviembre siempre se configuran números monográficos donde también se incluyen reseñas. Los artículos pueden ser tanto artículos de una extensión mayor o bien notas que aparecen tanto en los meses de mayo y noviembre. Animamos también, bueno, pues al alumnado, por ejemplo, de doctorandos o también ya, ¿no? de máster o personas ya doctores a que nos envíen también sus reseñas a la revista que acogemos siempre. Pues bueno, tenemos muchísimos libros que nos van enviando y siempre es de agradecer personas interesadas en reseñar estos volúmenes, ¿no? Atalanta es una revista que intenta siempre trazar puentes interdisciplinares en materias como la filología, por supuesto, la historia y la historia del arte, digamos también, ¿no? esa singularidad que nos caracteriza y sobre todo siempre, por supuesto, la condición es que estén vinculadas al periodo y a la cultura barroca. Entonces, bueno, es nuestro requisito cuando recibimos trabajos que se evalúan por pares, por supuesto, para seguir también todas las directrices, ¿no? en ese sentido, ¿no? Estamos ya preparando el volumen 13, de hecho ya en abril comenzaremos nuestro calendario de maquetación y también estamos ya recibiendo las propuestas para el monográfico que se hará con la conmemoración del 27, que también ya estamos ya en ello y, bueno, pues de nuevo siempre va a ser una publicación donde se va a abordar relaciones entre la generación del 27 y el periodo barroco y, bueno, ya las propuestas que estamos recibiendo son sumamente interesantes, ¿no? Y también, bueno, pues me congratula ser yo la coordinadora de ese volumen. La revista en estos 13 años de historia, bueno, si ven su página web, la tenemos aquí en la presentación, ha ido creciendo bastante bien, ¿no? Considerablemente, y hoy día pues tenemos, ¿no? también, ¿no? el gusto de decir que es una revista Q1, siempre estamos, ¿no? con todo, ¿no? el tema de los índices, de la indexación, y bueno, siempre, ¿no? a las personas interesadas, bueno, pues también, ¿no? es un plus para poder enviar estos trabajos, ¿no? Es una revista que está, ¿no? en el índice también el primer cuartil de SJR, tiene también el sello de excelencia CECID, como también se ha comentado previamente, y luego también el nivel de excelencia de A+, por el CIRC. Entonces, bueno, pues tenemos, ¿no? unos rankings, ¿no? y unos datos bastante buenos, ¿no? Está indexada en numerosas bases de datos, que tampoco no voy a detallar aquí, ¿no? por el tiempo, pero pueden también en su página web, ¿no? en acerca de ver esos datos en concreto, ¿no? Es una revista también que cuenta con el sistema antiplagio Turnitin, que, bueno, eso también le da una garantía, ¿no? adicional de recibir trabajos inéditos y también, bueno, pues como decimos, ¿no? Siempre estamos abiertos a seguir indexando y seguir pues mejorando la calidad de la revista.
Otro de los mayores atractivos de la publicación y que bueno, creemos que la hacen singular, ¿no?, y única, son distintas actividades, entre ellas el podcast Las Manzanas de Atalanta, que bueno, va por la 4ª temporada, ahora también le daremos más información, y que con ella bueno, pues queremos reforzar nuestro compromiso con la divulgación científica, ¿no?, en este sentido, ¿no? También Atalanta cuenta con alumnos internos, también tiene sus propias prácticas de empresas vinculadas a la facultad y también un kiosco electrónico que hace que bueno, pues los números se puedan de nuevo, ¿no?, pues leer de una forma quizás mucho más amena, más atractiva, porque tiene ese formato de revista electrónica, ¿no? Y de ella, bueno, de todas estas actividades os van a hablar mis compañeras Marta Díaz, Rocío Velasco y Pilar Navas, que os van a dar más información sobre ella. Y nada más, os animamos a que nos enviéis vuestros trabajos y a seguir también contribuyendo pues, a crear la revista. Y agradezco también, ¿no?, a su director por haberme dado la palabra a mí hoy aquí en este acto. Muchas gracias. ¿Esto se hace mío? Sí. ¿Se me escucha? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora. Vale. Yo soy Marta Díaz, soy editora de sección, llevo 4 años en la revista, entré como alumna interna, con lo cual me ha dado pues, la oportunidad de proyectar mi carrera académica. Me encargo también de las redes sociales y de eso es de lo que yo os voy a hablar ahora mismo. Estamos en Instagram, en Twitter, en Threads y en academia.edu. Y las redes sociales no solo las coordino yo, sino que los alumnos que entran como prácticas de empresa nos ayudan desde hace un año en esta actividad. En redes sociales, sobre todo en Instagram, no puedo enseñaros la página porque no me deja entrar ahora mismo en la internet, pero en Instagram el contenido que tenemos principalmente es promocionamos nuestros propios artículos, los más antiguos, para darle ese acercamiento y no dejarlos atrás en números tan antiguos como nuestra trayectoria de 12 años, pues seguir recordándolo a través de la sección ¿Sabías qué? También publicamos periódicamente transiciones, que es como yo las llamo, en las que subimos pues, fragmentos de poesía, novela o teatro relacionados con el barroco, con el periodo de los siglos de oro. Y otro contenido que publicamos periódicamente es vidas de autores. Nos aprovechamos las efemérides de los autores, el nacimiento o el fallecimiento, y lo conmemoramos a través de un homenaje, a través de los Reels, que es actualmente el contenido más novedoso y que más llama la atención en redes sociales, haciendo pues un poco de la vida y trayectoria y la obra de distintos autores relacionados con el barroco. En Twitter y en Threads publicamos el mismo contenido y en academia.edu lo que hacemos es publicar los volúmenes completos de la revista, los 2 números que se publican anualmente. Esto mismo lo subimos en el kiosco electrónico, que ahora mismo es Issue, y pronto vamos a cambiar de plataforma. Y en esto, pues como digo, nos ayudan los alumnos de práctica. Llegan en abril en el segundo cuatrimestre y en octubre en el primer cuatrimestre, y a través de un calendario pues ellos nos ayudan a seguir promocionando y divulgando pues, nuestra revista y la literatura del siglo de oro. Y poco más. Doy paso a mi compañera Rocío. Yo soy Rocío, soy alumna interna y editora de sección y es mi 2º año de grado. Se me brindó la oportunidad de ser partícipe de este equipo y es algo que recomiendo a todo el mundo. Está disponible tanto para alumnos de grado como para alumnos de máster y es una oportunidad para ampliar tus conocimientos, formarte académicamente y en el ámbito de investigación, como después explicará mi compañera Pilar. En mis funciones dentro del equipo editorial son corregir artículos, ponerme en contacto con evaluadores e incluso llegamos a colaborar en la maquetación con Charo. Es una oportunidad increíble para ampliar tus conocimientos, sobre todo desenvolverte en el ámbito de la editorial, y lo considero una oportunidad que deberíamos conocer más los estudiantes y sobre todo solicitarla. Y para el ámbito de investigación pues va a hablar Pilar. Bueno, ya para concluir, el otro ámbito en el que se encargan, además de las redes sociales, los alumnos que están de prácticas o los alumnos internos, es el podcast de Las Manzanas de Atalanta, que yo creo que es de los elementos más particulares de la revista. Es un podcast que tiene una finalidad de divulgación, o sea, si la revista
es todo el ámbito académico, ¿no? El podcast pretende ser algo mucho más cercano y sobre todo útil para los propios estudiantes que están pues, estudiando las materias de siglo de oro. El podcast tiene una publicación mensual, va por su 4ª temporada, es decir, tiene ya una trayectoria. Y bueno, las personas que se están encargando y que se van a seguir encargando son ahora mismo los alumnos de prácticas, que Marta y yo más o menos coordinamos, sobre todo en la parte técnica del propio podcast. Yo creo que es una manera excelente de dar salida a las cosas que ocurren dentro de la revista, para que gente incluso que no forma parte del ámbito académico tenga también acceso a los contenidos que aparecen en la revista. Y hablamos de divulgación, pero sobre todo de lo que podríamos decir una alta divulgación, una divulgación basada en unos fundamentos completamente académicos. Entonces, bueno, si os interesa escucharlo, está en Spotify, está en iVoox y también podéis acceder a ellos a través de Twitter o, bueno, X, o como se llame, Instagram también, porque allí también se van publicando, se anuncia, ¿no?, cada vez que hay una nueva publicación del podcast. Y ya, pues, si Charo quiere finalizar. Sí, pues nada, esperemos que nuestra publicación sea de vuestro interés y, bueno, y siempre pues estamos abiertos, ¿no?, por supuesto, ¿no?, y agradecidos a la colaboración que el alumnado muestra, y la verdad que, bueno, forma un equipo que, como veis, bueno, es maravilloso, y yo también, digamos, como, bueno, la principal en el sentido de ser la secretaria, pues también, bueno, pues estoy muy satisfecha, ¿no?, con toda la buena disposición y, bueno, y la buena coordinación que tenemos entre todas, pues hablo porque somos, en este sentido, la mayoría mujeres, y, bueno, pues nada más, así que estamos a vuestra disposición. Tenéis también en la página web el contacto, me podéis escribir a mí directamente o bien a las direcciones que están en la revista, y si tenéis alguna información, pues también aquí alguna pregunta, alguna sugerencia, y estamos aquí también a vuestra disposición. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias. Si os parece, vamos apuntando preguntas para el final, ¿vale?, para que todos los representantes puedan participar. Y gracias. Va a subir ahora el profesor Francisco Escobar Borrego, que también pertenece al Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana. Mientras se sienta, voy a explicar algo que puede ser una obviedad, pero es verdad que para los alumnos muchas veces pues, es un tema que no se conoce, ¿no? Y Charo lo ha pasado por encima, pero es importante recalcarlo, ¿no? La revisión por pares. Es decir, no se publica cualquier cosa, sino que las revistas que quieren ser tuteladas por la Editorial Universidad de Sevilla tienen que firmar una adhesión en la que se comprometen a que los artículos pasan un proceso de revisión. Eso quiere decir que un autor manda, lo mismo nos ocurre con las monografías, también pasan un proceso de revisión. Se envía a unos evaluadores de forma anónima y ellos valoran el contenido del artículo, la calidad científica, la metodología, y emiten unos informes en función de si los dos informes son favorables, de si uno sí y otro no. Entonces pedimos un tercer revisor para desempatar, o los dos lo rechazan. Pues nosotros nos guiamos por lo que nos dicen las personas expertas en la materia. Creo que esto es importante señalarlo porque es nuestra garantía, ¿no?, de que lo que se publica es científicamente válido. Muy bien, pues tienes la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Elena. Una gran alegría compartir este espacio de intercambios críticos y de perspectiva y bueno, tener la posibilidad de tener esta atalaya, ¿verdad?, para transmitir los conceptos, las señas de identidad, la naturaleza genérica, la función que puede tener una revista hermana como las que hoy se presentan. Bueno, suscribo todo lo que han comentado Charo, ¿verdad?, y nuestras alumnas, porque efectivamente el sentido, el itinerario, en cierta medida la finalidad que puede tener una revista como Enclave va encaminado en esa dirección, ¿no?, o digamos en un doble itinerario.
Por un lado, facilitar aportaciones al estado de la cuestión de distintos enfoques, poliédricos, con distintas aristas y siempre desde un concepto del comparatismo, ya sea de carácter literario, de comparatismo interdisciplinar. En definitiva, todo lo que vamos publicando, un monográfico al año, con artículos, ahora explicaré brevemente, de forma resumida, las distintas secciones, pero en cierta medida creo que tenemos la garantía y un marco de legitimación lo suficientemente sólido y granado como para que los investigadores interesados, ¿verdad?, en ver cuáles son los últimos aportes sobre ese objeto de estudio, ¿verdad?, pues tengan ahí una garantía y, en cierta medida, puedan tener una síntesis crítica, por un lado, que conlleva esa asimilación crítica del estado de la cuestión y, sobre todo, en distintas perspectivas críticas, ¿no?, que ayuden, efectivamente, a seguir sumando ese legado y a hacer ciencia, ¿no? Eso por un lado. El segundo itinerario tiene que ver, o está, en cierta medida, tiene su encuadre, su enfoque más en lo que ahora denominamos transferencia del conocimiento. Cuando surgió esta revista y dándole vueltas, ¿cómo podía ser?, contemplé un segundo itinerario que en cierta medida trataba de trabajar el discurso literario en interacción, por un lado, con el discurso musical y, por otro lado, con la puesta en escena, en lo que sería a nivel performativo, pero sobre todo que tuvieran un anclaje en la realidad. Esto es dicho de otra forma. Tenemos un primer itinerario, digamos en cierta medida ortodoxo, canónico. Se invitan a investigadores que tienen una formación y tienen una trayectoria reconocida para que propongan monográficos sobre un tema, pero luego había un segundo itinerario en el que yo quería invitar a otro tipo de investigador. Ese investigador que lleva toda la vida trabajando, asimilando como lectores y espectadores el texto literario y ¿qué sucedía cuando trabajaban ese discurso literario desde el punto de vista de la traducción, intersección de un discurso musical y, sobre todo, la puesta en escena? Estoy pensando en artistas que llevan toda la vida trabajando en las artes escénicas, en el teatro, en la danza, que se saben a nuestros clásicos de memoria, de tanto trabajar, y me parecía que era un lector realmente interesante y que era una manera también de aprovechar esas fuentes como informantes, siempre canalizadas desde el prisma científico, porque realmente es otro perfil de investigación. Son investigadores, investigadoras que parten de las fuentes primarias, que organizan un diseño conceptual, que además trabajan a nivel sísmico, los textos literarios, que trabajan a nivel musical con compositores, y luego al final el resultado es ese hipertexto, ¿verdad?, que nosotros disfrutamos en los teatros. Pues bueno, yo no quería cercenar esa posibilidad, había dado cuenta de que creo que es una de las señas de identidad de enclave. Enclave en el sentido, también el concepto, como os podéis imaginar, igual que el sentido aristotélico, ¿no?, ese topos, ese espacio al que se acude y bueno, cada uno va ofreciendo digamos, pues lo que tenga que ofrecer, y así vamos sumando y haciendo ciencia. Bueno, en definitiva, ¿qué secciones podemos encontrar en clave siguiendo este doble itinerario? Bueno, pues tenemos, como antes hemos anunciado, una sección de artículos canónicos, organizados por una parte desde el punto de vista monográfico, como antes señalado, hasta ahora es una revista que va lenta, bueno, pero segura, con paso calmo, pero tratando que a nivel de los matices de tiempo y tempo realmente tengan, andando el tiempo solera, ¿no? Y en cierta medida, bueno, pues tenemos 3 monográficos encargados a distintos especialistas, uno dedicado al flamenco, desde el punto de vista de la intersección de literatura, música y artes escénicas, otro dedicado al arte sonora, al arte sonoro, y el tercero desde el punto de vista de, ahora que estamos en el año celebrando la radio, desde el punto de vista radiofónico. Bueno, tenemos ya ahí en curso unos cuantos monográficos más, que vamos siguiendo el ideal del Festina Lente de Erasmo, ¿verdad? Y de su impresor Aldo Manuzio, sin prisa, pero sin pausa. Y luego tenemos también, vamos recibiendo artículos que no entran dentro de ese encuadre, ¿no?, monográfico y sin embargo tienen un valor científico desde el punto de vista de las aportaciones y efectivamente los sometemos al referit, ¿no?, al sistema de revisión de pares, como mandan los cánones y como un primer paso para asegurarnos esa calidad
calidad y esa acribia, en aras de la acribia científica, pero luego también estamos en el equipo de dirección pues, supervisando incluso después de los pares, los repares, ¿no? Para que efectivamente llegue todo al mejor puerto posible, ¿verdad, Elena? Lo sabemos bien. Bueno, pues tenemos también una sección de miscelánea, como el género humanístico, de varia elección, como diría Pedro Mejía en la sigla de varia elección, y efectivamente vamos recibiendo trabajos siempre desde esa triangulación, desde esa estructura triádica, es decir, la literatura es el centro medular, esencial, ¿verdad? Y luego las otras dos aristas, que dependiendo del monográfico, pues más o menos tenemos un margen de flexibilidad, basculante, a veces se orienta más hacia el curso musical, porque precisamente son especialistas, es el caso de arte sonora, también teníamos músicos en el caso del flamenco, y en el caso radiofónico, pues ya se adentra también en otros discursos, pero en cierta medida, o polisistemas, ¿verdad? Pero en cierta medida siempre tiene que haber un equilibrio en esa triangulación. Luego tenemos una sección que en realidad viene a ser la evolución o la reescritura, siempre vamos repensando y replanteándonos cosas. Empezamos en cierta medida con una sección dedicada a lo que serían las reseñas críticas. Empezamos así, porque bueno, nos parecía que era un eje vertebrador bastante axial, bastante ortodoxo, y en cierta medida se trataba de asentar los primeros mimbres o pilares, ¿no?, de la revista. Pero luego con el tiempo nos hemos puesto un poquito más exquisitos y ya no realizamos realmente reseña, no aceptamos reseña de un libro, sino más bien el concepto híbrido del género artículo-reseña. Esto es, el especialista que envía esa reseña realmente hace primero un estado de la cuestión a modo de marco, poniendo de relieve cuáles son las directrices, cuáles son los avances constitutivos para poder acceder al objeto de estudio y seguidamente, ya con ese pretexto y trazado ese marco, ya pone el foco de atención en ese libro que está reseñando. De cierta medida, como bien sabéis, suele ser un género híbrido que se le encargan a especialistas y ya digo, como no hay prisa, lo importante es que todo llegue a buen puerto, me parecía que era también una aportación como señas de identidad de la revista, ¿no? Y bueno, concluye en esa también triangulación triádica, estoy yo muy tripartita hoy, pero efectivamente responde a la realidad con la última sección, que dejamos para el final y que tiene que ver justamente con una especie de estructura da capo, pues vuelvo al inicio, con lo que comentaba de los dos itinerarios. Y efectivamente, esa sección yo creo que también da cuerpo, da señas de identidad, da sentido, ¿verdad? Y sobre todo una implementación en la realidad, en la línea de la transferencia del conocimiento, porque ahí tenemos la fortuna de que artistas, ya sea de la tradición de la música antigua, contemporánea, más ligado a la tradición oral, más desde el concepto de las artes escénicas o el concepto de las teorías últimas sobre la performance, ¿no?, o del acto performativo, pues tienen también un doble itinerario. Es decir, hay artistas que nos ofrecen hasta la partitura comentada por un estreno mundial, que lo hemos tenido ya desde el primer monográfico, hasta precisamente el segundo itinerario. Tenemos artistas que son además doctores, es decir, que han alcanzado en sus cursus honorum, digamos, ese grado de excelencia, pero es que además tienen una creatividad avalada por toda una trayectoria. Bueno, pues ahí tienen la posibilidad, siguiendo ese ideal de la poética musical de Stravinsky, valga el título homónimo, ¿verdad?, de su obra, pues que ellos hagan una reflexión crítica, comentando, identificando cuáles son las fuentes de partida, qué es lo que toman, qué es lo que dejan, en qué lugar queda el hipotexto, ¿no?, dentro de la obra resultante, y en cierta medida es un ejercicio de reflexión crítica. También hablamos de revisión crítica, Es decir, el hecho de que sean figuras de la música a nivel internacional, de proyección internacional, no les exime, ello no es óbice, por supuesto, para que realmente se ponga en tela de juicio, se revise críticamente la aportación, porque bueno, esas son también las señas de identidad de la revista. Bueno, y por último, y esto va dirigido sobre todo a los alumnos y alumnas que hoy nos acompañan, que nos hacen muy, muy, muy feliz, además de los colegas. Bueno, ¿qué puede aportar en claves, verdad, más allá del aula? ¿No? Pues fijaros, esto surge hace unos días, teníamos aquí a Juan Valderrama, y yo le preguntaba precisamente por esas fronteras
entre la métrica poética y la métrica musical. Es decir, estudiamos en clase San Juan de la Cruz. Qué bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche. Tiene una métrica, tiene un código literario que explicamos en el aula. ¿Qué pasa cuando artistas que llenan estadios de miles de personas hacen esos guiños a nuestros clásicos, por ejemplo, del siglo de oro o contemporáneos? Desde el mensaje de la actualización musical. Bueno, pues esto es muy interesante, a efectos de recepción, de pervivencia de nuestros clásicos y de cómo llegar, hacer llegar nuestros clásicos a un público más joven. Bueno, pues yo le explicaba. Aquí tenemos, primero hay que identificar también las estructuras armónico-métricas, lo que diría Aaron Copland, los distintos elementos del discurso musical, y vemos, por ejemplo, que la métrica musical, si es un compás de amalgama, y estamos hablando de un 3x4, 3x4, 4x4 y 2x4, pues sabemos que ese discurso literario, al margen ya de la métrica poética primigenia, tenemos que traducirlo en clave musical, porque al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? Y entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Y hagamos lo que hagamos con ese texto primigenio de San Juan de la Cruz, tiene que entrar ahí. De tal manera que eso se lleva al plano de la creatividad musical y sería algo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Interiorizamos. O sea, que hagamos lo que hagamos, ahí tiene que entrar, si no, no hacemos arte. O sencillamente, ya para cerrar, justamente hace 2 días estaba preguntándole sobre las adaptaciones de clásicos que van desde las coplas de Jorge Manrique, pasando por los textos de Santa Teresa o el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, nada más y nada menos que Amancio Prada. Y le estaba preguntando cómo trabajaba él a nivel vocal, el fraseo melódico, y vemos también un tipo de lector, no solamente el músico que todos vemos en el escenario, o que lo hemos tenido aquí, ¿verdad?, hace unos años, sino cómo él lee, cómo hace de antólogo, cómo selecciona los textos, ¿verdad?, cómo los analiza para luego poder traducirlo en esa intersección de códigos, ¿verdad?, que yo creo que también representa enclaves, ¿no?, a saber, literatura, música y artes escénicas. Les invito a que lo disfruten. Gracias. Muchísimas gracias, Paco. La verdad es que nos abre un mundo fascinante, ¿no?, distinto dentro de la ortodoxia, ¿no? Tenemos esa faceta musical, ¿no?, de dar difusión a nuestros clásicos, de llegar a un público más amplio, que no está reñido, en mi opinión, con hacer las cosas de manera seria, rigurosa. No es incompatible, es totalmente complementario. Todo lo contrario, Elena, lo comentaba antes y es verdad, Es decir, Amancio, por ejemplo, se sabe no solamente el cántico espiritual porque lo tenga que cantar, sino es que hace 2 días que estábamos charlando por teléfono, me estaba recitando un verso porque yo le estaba preguntando sobre una de las adaptaciones de Rosalía de Castro, pero no las adaptaciones que tiene grabadas, sino poemas que él dejó ahí en el tintero, ¿no? Y lo mismo, le hice preguntas sobre Becker y precisamente sobre Agustín García Calvo por la relación que él tuvo, y realmente una memoria, que eso significa leer, releer, en fin, lo que siempre sugerimos a nuestros alumnos, ¿verdad? Que no se trata de cumplir con las mal llamadas lecturas obligatorias, sino realmente amarrado al duro banco, como decía Góngora, ¿no?, en esos romances de cautivo y forzado. Muy bien, pues ¿vale? Muchas A gracias. vosotros. Vamos a dar paso a la tercera revista que presentamos hoy, de la mano del profesor Antonio Luis Chávez Reino, del Departamento de Filología Griega y Latina, la revista Avis, que la revista Avis lo abarca muchas áreas temáticas, ¿no? Estaba preparándome yo la presentación y veo arqueología, antropología y etnografía, geografía y economía, ingenierías y arquitectura, lingüística y literatura. Ponnos un poquito de orden. Gracias, Elena. Sí. Ahora viene lo clásico y lo convencional. Yo pido perdón porque nosotros somos muy convencionales, la revista es muy convencional. Voy a hablar de sus peculiaridades, voy a intentar ser muy breve, y una de sus peculiaridades es precisamente esa, ser convencional. Vamos a ver. Primera peculiaridad, es una revista muy vieja. Cumplimos en el año 2019 50 años, vamos ya por el número 55.
Segunda peculiaridad, es una revista que se sigue publicando fundamentalmente en papel. Y esto nos hace ir contracorriente y pagar las consecuencias de esa aparente rebeldía, que no es una rebeldía porque una de las razones que explican por qué seguimos publicando en papel es que el intercambio que se hace de los ejemplares de Avis con ejemplares de revistas de todo el mundo alimenta a nuestras bibliotecas de filología clásica, de arqueología y de historia antigua. Otra peculiaridad, es una revista interdisciplinar por vocación, como acaba de deciros Elena, pero esa interdisciplinariedad se corresponde con una estructura interfacultativa, si se puede decir así, es decir, a una, a dos facultades, e interdepartamental. Se codirige tradicionalmente desde los departamentos de Filología Clásica e Historia Antigua de la Facultad de Geografía e Historia, pero también colaboran en la revista los miembros del Departamento de Arqueología de la Facultad de Geografía e Historia. Estas peculiaridades se deben, en parte, o por entero casi, a sus orígenes. La revista surgió para responder a una serie de necesidades en su momento. La crearon a finales de los años 60, en 68, 69, tuvo una serie de profesores que son muy famosos en nuestras áreas, que se encontraron aquí porque venían todos de fuera en esos años. Alberto Díaz Tejera y Javier de Oz, que eran de griego los dos, Antonio Blanco Freijeiro, José María Luzón, arqueólogos, y Pilar León. Son grandes nombres en nuestras disciplinas. Todos se entendieron y crearon una revista con unas características que se mantienen inalteradas hoy en día. Por ejemplo, nosotros publicamos una parte de artículos de investigación y una parte de reseñas que fue muy discutida en su momento, en los orígenes, pero que tenía como propósito, precisamente, el alimentar a las bibliotecas de la Universidad de Sevilla, muy pobres en aquel momento, con volúmenes que se enviaban a Avis para ser reseñados. Gracias a Avis, nuestras bibliotecas son bibliotecas muy aceptables, o incluso bibliotecas muy bien nutridas, ¿no? Y la revista sigue siendo lo que era entonces, aunque evidentemente la universidad ha cambiado mucho y nuestras necesidades también. Cuando se creó la revista, no existía la estructura de facultades, departamentos y áreas que existe hoy en día. Es posterior toda esta organización a la fundación de Avis. Y eso ha supuesto que nosotros nos hemos tenido que adaptar, con sus pros y sus contras, a una estructura en la que nos tenemos que entender entre facultades y departamentos, cosa que no es sencilla. Dicho sea, con toda la cordialidad y con toda la prudencia también del mundo. Bueno, como todas las revistas, tienen sus altibajos. Ha habido épocas de esplendor, ha habido épocas discretas. Quizá ahora estamos pasando por una época discreta, pero siempre lo importante ha sido que siguiera existiendo, que no se desdibujara y que hubiera la oportunidad, cuando llegue el momento, de renacer. Y el que sea una revista tan vieja se debe a que en distintas etapas ha habido quien ha estado convencido de ello, ha pasado el testigo y después han venido tiempos mejores. Les voy a contar una anécdota que para mí demuestra la aceptación que tiene y el prestigio que tiene esta revista, no solo aquí, en España, sino fuera de nuestras fronteras. Hoy, cuando se habla de cuartiles, de índices de impacto, etc., pues, nosotros nos sentimos un poco cohibidos, porque hacemos las cosas de otra manera. Recientemente se nos ha escrito desde el Museo del Louvre
porque se han hecho cargo de la biblioteca de una sociedad muy prestigiosa en nuestra área, que es la Société Nationale des Antiquaires de France. Los fondos han pasado al Louvre, se han integrado en una gran biblioteca de investigación a disposición de todos los investigadores que trabajan allí, y nos han dicho que habían tenido un programa de intercambio con Avis que por alguna razón dejó de funcionar hace tiempo y que le faltaban volúmenes del principio y los volúmenes de esta última etapa, y que estaban muy interesados en completar la colección. Bueno, yo intenté reunir los ejemplares que les faltaban. Los primeros volúmenes eran muy difíciles de encontrar. Acudí a la editorial, no había fondos disponibles, a la biblioteca no había fondos, y afortunadamente yo tenía en casa una pequeña herencia de mi profesora de instituto, que eran los 20 primeros números de Avis. Bueno, pues con eso pude alimentar la primera parte, y con la ayuda de algún compañero y con los fondos que tenemos en el propio equipo editorial pudimos completar. Y con nuestro peculio, porque mandar paquetes grandes hoy es muy complicado, enviamos al Louvre nuestro gran paquetón con volúmenes de Avis, y allí está. Y me consta que se consulta y que se utiliza. Esto no figura en ningún índice de impacto, no se puede alegar como prueba del prestigio de la publicación, pero es una realidad. Un problema, y vuelvo al principio con esta interdisciplinariedad tan llamativa. Cuando se fundó la revista, todos estos grandes nombres eran personas de mucho prestigio, fueron después, son grandes nombres de la filología clásica, de la historia antigua, de la arqueología. Tenían una visión de conjunto del mundo antiguo. El mundo antiguo es un tejido coherente. Fundamentalmente se interesaban por el mundo grecorromano, pero el mundo grecorromano fuera de su contexto no se entiende. Entonces el contexto es mucho más amplio. Y además, cosa que los filólogos clásicos tenemos muy clara, nosotros vemos el mundo antiguo a través, especialmente los filólogos, de los textos, a través del filtro de la tradición medieval. Manuscritos griegos, nuestra colección de manuscritos es entre los siglos IX y XVI, ¿no? Incluso el Renacimiento. Ahí es donde leemos nosotros nuestros textos. No se puede entender qué es esa colección de textos, cómo se nos presentan, si no se entiende el mundo en el que se gestaron. Y eso implica, por tanto, el mundo griego medieval, Bizancio, que es fundamental, también el latín medieval y el humanismo, el latín del humanismo. Y, en principio, Avis estaba abierta a todas las disciplinas que estudiaran el mundo antiguo o temáticas relacionadas con el legado del mundo antiguo. De ahí toda esa nómina de áreas, de especialidades con las que se relaciona a la revista. Es una revista de investigación, tiene el sello FECID desde el año 2014. Como ha explicado Elena, pues pasa todo el proceso editorial. El primer filtro es cuando llega al equipo editorial, después se envía a revisiones por pares, etc. Bueno. El mundo ha cambiado mucho respecto a aquel momento en el que se creó. También entonces era una necesidad que se publicara, y que se publicara aquí, y que las publicaciones tuvieran repercusión y prestigio. Hoy en día nos llegan muchas contribuciones de jóvenes que se ven obligados a publicar, porque hoy es un requisito imprescindible para promocionar. Ahí quisiera yo hacer un llamamiento, aprovechando la ocasión. Eso es así, debe ser así, está muy bien que sea así. Pero creo, y es una reflexión personal, esto no va más allá de mi sentir, creo que los tutores, los directores, tienen un papel importante que desempeñar en ese sentido. Deben velar porque los trabajos que se presentan en estos estadios noveles a revistas científicas cumplan con unos requisitos de calidad y, sobre todo, que sean publicaciones
científicas en el sentido de que aporten algo nuevo. La aportación puede ser muy variopinta, pero debe ser una aportación original. Y evidentemente después debe hacerse de una manera, respondiendo a un método, a unas formas consagradas que hay que conocer. Lo digo porque llegan muchos trabajos que son trabajos de fin de estudios, apenas retocados. En las publicaciones científicas debemos sostener el prestigio de la publicación y eso nos obliga muchas veces a rechazar trabajos a nuestro pesar. Y además, hay poca afluencia de trabajo. Gran parte del flujo de propuestas viene de esa parte. Entonces creo que hay que ayudar a los jóvenes, ahora estáis haciendo vuestro doctorado, muchos de los presentes, a que presentéis un producto que responda a todos los parámetros de calidad que nos requieren a nosotros como publicaciones científicas, como revistas científicas. Y ahí creo, e insisto en que es mi sentir, creo que los tutores y directores tienen mucho que decir. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Como veis, una revista con mucha solera, mucha tradición. Que sea convencional no quiere decir que sea mala, o sea, lo convencional no es malo, es totalmente compatible con lo moderno y bueno, ese es el sentido también que le damos en la universidad, ¿no? Unir tradición y futuro son perfectamente compatibles. Ahora vamos a pasar a presentar una revista, Filología Hispalensis, una revista a la que le tengo especial cariño porque fui secretaria durante varios años, porque la llevan dos compañeras de mi departamento, la profesora Yolanda Congosto Martín y la profesora Leire Martín Aizpuro, que están aquí y a las que agradezco que vengan. Y Yolanda, cuando tú quieras. Buenas tardes a todos. Bueno, pues tengo el placer de presentar en esta sesión a la revista Filología Hispalensis, como ya ha dicho su directora de la editorial de la Universidad de Sevilla. Me es muy grato comunicaros que es la revista de toda la Facultad de Filología. Todas las revistas que estáis viendo que se están presentando están adscritas normalmente a un departamento, a un área de conocimiento, pero esta revista representa a toda la facultad, a toda la filología y a todos los investigadores y a todos los alumnos de esta facultad. Y eso creo que es algo que hay que destacar y que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Se publica en papel y se publica en línea, en OJS, como ya sabemos. Hoy OJS, digamos que es el marco, ¿no? que rodea, ¿no? que enmarca nuestra obra, pero no nos resistimos a no publicar en papel, porque a los que nos gusta leer, creo que nos gusta tocar el papel y leer, no solamente a través de una pantalla, sino también con los libros físicos. Al estar en papel, pues se envían ejemplares tanto al depósito legal como a la Biblioteca Nacional, con lo cual también es interesante que la revista esté físicamente en los estantes de la biblioteca y al alcance de cualquier lector que se acerque, ¿no? A consultarla. Es una revista internacional, evidentemente hoy día las revistas tienden a trascender los muros de este edificio y llegar a cualquier lector de cualquier lugar del mundo, ¿no? que pueda acceder a esa información. Entonces es importante que las revistas tengan esa perspectiva internacional de carácter científico, evidentemente. Ya a esta altura de la vida sabemos que el conocimiento implica una rigurosidad científica y, por tanto, todo lo que se publique, como han dicho los compañeros que me han precedido, tienen que cumplir unos requisitos de calidad, de carácter lingüístico, evidentemente, y de carácter filológico. Se publica anualmente y pasa todo lo que a ella llega, pues pasa por el sistema de evaluación de pares ciegos. Eso quiere decir, para los alumnos que están y no lo saben, que el artículo llega a 2 evaluadores
sin nombre ni apellido, es decir, que valoran la calidad del artículo sin saber quién está detrás de su autoría. Y bueno, todo ese proceso que va seleccionando, evidentemente, la calidad de la revista. Bueno, es más o menos el índice que estamos siguiendo, ¿no? Esa es la página de OJS, de la revista de Filología Hispalensis. La revista nace en 1986, no es tan antigua como Avis, pero casi. Cumplimos 40 años en 2026 y tiene en realidad 2 fases, ¿no? Con objetivos distintos, cada uno adecuado a las circunstancias y al momento. La primera fase, desde que se crea hasta el año 2013, nace como otras muchas revistas que conoceréis a lo mejor y que habéis leído, como Verba, como Dicenda, como Archivum, revistas de las distintas universidades que a lo largo de ese siglo XX, finales del siglo XX, pues las universidades deciden, y las facultades, poner en marcha revistas en donde difundir por la investigación que hace el profesorado de su universidad, ¿no? O de su facultad. Con ese objetivo nacen en realidad las revistas científicas. Llega un momento en que el mundo cambia, evidentemente, y se abre no solamente a la investigación de los miembros de esas facultades, sino que se abre al mundo en general. Entonces, la revista Filología Hispalensis tiene una vida hasta el año 2013, donde publicamos muchísimos de los profesores. Algunos estamos todavía aquí, otros ya se han jubilado. Sí, ponía en voz alta y sacaba a la luz por lo que hacemos los profesores, que no solamente damos clases, sino que también investigamos. Y entonces, pues nuestras investigaciones salían publicadas en esa revista de nuestra facultad o de otras facultades. En 2013 se puso en contacto, bueno, estuvo dirigida durante todos esos años por catedráticos importantísimos de nuestra facultad, de la historia de nuestra facultad y de los distintos departamentos y de las distintas filologías que iban sucediéndose uno tras otro, ¿no? En 2013 se puso en contacto conmigo el anterior decano, Paco, no Javier, para ofrecerme la oportunidad de dirigir nuestra revista de la facultad, lo cual para mí pues, fue un halago, al mismo tiempo que una responsabilidad y un compromiso, ¿no? Porque, bueno, dirigir una revista que representa a toda una facultad no es poca cosa, ¿no? Además, también teniendo en cuenta la época en la que estábamos, 2013-2014, que fue cuando yo ya, digamos, que me puse a trabajar seriamente, el panorama había cambiado. Es decir, lo que ya se entendía, lo que el Ministerio entendía por una revista científica, pues no era precisamente lo que se había entendido hasta entonces. Ya había unos requisitos que había que cumplir. El que se publicara, el que en ellas publicaran los profesores, los investigadores de la facultad, implicaba lo que ellos llaman endogamia, es decir, que yo mimé conmigo, y entonces parece como que eso estaba reñido con el carácter científico, y entonces todo da una vuelta copernicana, ¿no? Y entonces ahora resulta que precisamente los profesores de la facultad no pueden publicar en la revista porque entonces es que, bueno, es como un trato de favor. Así que, bueno, entramos en el mundo actual donde todo tiene que cumplir con una serie de requisitos, una serie de ítems que nos impone la FECIT para darnos los sellos de calidad y que nos traen a maltraer, pero que lo vamos cumpliendo. Que lo vamos cumpliendo. Y entonces, bueno, pues en ese paso es donde intervengo yo y el equipo que viene conmigo, primera secretaria, actual secretaria, siempre equipos magníficos y la revista ha seguido avanzando, evidentemente es a la calidad, al interés del equipo. No recibimos nada a cambio. Es decir, lo hacemos de manera altruista, así avanza la ciencia en España, que lo sepáis, y los alumnos muchas veces no saben que los profesores que tienen en clase se dejan la vida, porque somos docentes, somos investigadores y además tenemos que gestionarlo todo. Es decir, no tenemos secretarios ni nadie que nos haga toda la tarea. Entonces, lo hacemos por amor a la ciencia, por amor a lo que nos gusta, a nuestra vida.
que nos va la vida en ello, nos pasamos muchas horas trabajando y estudiando y llegando al alumnado y fomentando el interés, evidentemente, en el futuro, ¿no? que sois vosotros los alumnos. Nosotros nos iremos y los que quedarán serán los que nos suceden, ¿no? Ahí hay un pequeño esquema del equipo editorial. El de la izquierda es el que trabaja realmente. El de la derecha es a los que le consultamos, cuando tenemos problemas, que es totalmente... hay un representante, es muy grande, las revistas suelen tener equipos más pequeños, pero porque representan a un departamento. Nosotros, como representamos a toda la facultad, pues tenemos en ese consejo de redacción un miembro de cada área de conocimiento. No podéis leerlo, pero están todas, ¿vale? Y además, personas que de fuera, porque si no es endogámico, por tanto, tiene que haber investigadores de fuera. Pasa un poquito a la anterior, aunque me... Sí, claro. Dale para atrás. Aquí. Ahí, eso es. Bien, está Leire, que es la secretaria, está Salomé, que no la conocéis, no está aquí presente, pero es la persona que trabaja en la... que valora, ¿no?, los artículos, los edita y mira si viene todo cumpliendo la normativa. Hay una persona que es coordinadora de las reseñas de la Universidad Complutense de Madrid y luego tenemos la representación de los alumnos en práctica y de los alumnos internos. Cuando yo llegué a la revista y vi que los alumnos en práctica iban a la editorial Universidad de Sevilla, pues yo le dije a Paco, bueno, si van a la editorial Universidad de Sevilla, también deberían de venir a nuestra revista para aprender todo lo que aprenden en la editorial. Entonces, bueno, costó un poquito de trabajo, pero logramos ponerlo en marcha y tal como ha dicho Rosario antes, y ahora digo yo, y aquí Blanca lo representa, pues los alumnos pueden hacer las prácticas en la revista y aprender muchísimo y saber qué es lo que hay detrás, ¿no?, de un título de una revista y cómo se fragua todo eso. Bien, nosotros publicamos 2 números, o sea, es anual, cada volumen tiene 2 números, uno dedicado a estudios lingüísticos y otro dedicado a estudios literarios. En cada uno de ellos hay una sección monográfica y una sección varia, miscelánea, lo que va llegando a la revista. Se va todo tramitando, evidentemente, y la sección de reseña. La sección de reseña, en ella procuramos reseñar libros, por un lado, bueno, novedades científicas, evidentemente, que damos a conocer. Parte de ellas están vinculadas a la temática del monográfico y la otra parte ya libros que van llegando, que se van publicando y que son de interés. Publicamos en todas las lenguas de nuestra filología, normalmente lo más habitual es en español, pero italiano, alemán, francés, en fin, todas las filologías que tenemos en la facultad. ¿Cuándo publicamos? Pues empezamos a publicar en diciembre de 2016 hasta 2022, publicamos a final de año y ahora poquito a poco hemos ido avanzando para publicar a principio de año. Es decir, que si estamos en el 2025, pues que el número de 2025 recoja las publicaciones de 2025. Decimos, primero pasamos el estudio lingüístico, lo pasamos a junio y dejamos en diciembre el volumen de literatura y ahora estamos en pasar el de estudios lingüísticos a enero y el de literatura a junio. ¿Para qué? Pues porque las publicaciones luego salen con la fecha del año en curso, ¿no? O sea, lo que se publique este año sale con fecha de 2025. Pero claro, si lo publicamos en diciembre de 2025, pues cuando se da a conocer estamos en 2026. Entonces, como que es del año anterior, ¿no? Y para todo lo que son la lectura, la cita y que el mundo científico lo conozca, pues estamos procurando que salgan al inicio del año que les corresponde. ¿Qué más? Bueno, ahí está la producción científica de 2016. Bueno, los artículos previos a 2016 tuvimos que hacer todo un histórico, es decir, para estar en los JS los artículos tienen que tener, por ejemplo, que los PDFs tengan capacidad de búsqueda, que no sean una imagen fija como eran antiguamente, que no sea una fotografía, que tengan su DOI. El DOI es como el carnet de identidad del artículo, con lo cual todo el mundo a través de esa rutina localiza cualquier artículo que quiera consultar.
Entonces, bueno, lo que tuvimos que hacer fue actualizar toda la historia, que eran 800 y pico de volúmenes, vamos, con todos sus números, de volumen, no, perdón, de artículos. De artículos somos viejos, pero no tanto. Y bueno, tuvimos que poner al día para que estuviera en OJS la revista al completo, como Dios manda, entre comillas. Y a partir de ahí, pues de 2016, pues ahí tenéis el volumen de artículos que se han publicado, los artículos que se van rechazando y las reseñas que también se han publicado. Y bueno, Leire, si tú quieres continuar un poquito, ¿vale? Sí. Como señalaba la profesora Congosto, una de las líneas de actuación en los últimos años ha sido precisamente impulsar la internacionalidad. Ha sido tradicionalmente, históricamente, una revista internacional, pero sí que, bueno, por estar en el mundo en el que estamos viviendo, hemos potenciado mucho ese trabajo. No vamos a abrumaros aquí con datos cuantitativos, pero bueno, por dar una muestra, ¿no?, de esa línea de actuación. En los últimos ya 9 años han publicado 201 autores en total, de los cuales 79 son de instituciones extranjeras, ahí cumpliendo con los estándares de calidad cuantitativa, que no científica per se, ¿no? Ya sabemos a lo que nos referimos, pero damos fe de su calidad científica más allá de su carácter internacional, y bueno, pues también orgullosas, ¿no?, de la variedad de instituciones diferentes de ese mundo, ¿no?, que ha llegado, ¿no?, a interesarse por publicar en la revista de nuestra facultad, ¿no?, de todos, pues, los continentes, del continente americano, del continente asiático, con universidades, bueno, pues de renombre en cada uno de esos continentes, y por supuesto los más cuantiosos, los más numerosos son de instituciones de investigación europeas. Como señalaba la profesora Yolanda Congosto, la directora de la revista, nuestra revista tiene 2 grandes secciones. Desde 2016 se ha impulsado notablemente la contribución de una sección monográfica, es decir, igual que hacen otras muchas revistas, contactamos con investigadores o investigadores contactan con nosotras para configurar un número con una idea científica, con una idea muy concreta. A su vez, publicamos artículos de miscelánea, de varia en nuestro caso. 2 secciones muy diferenciadas, ¿no? Entonces, todos los años vamos trabajando, adelantando esa fecha de publicación y adelantando a su vez la planificación para que, bueno, trabajar de una manera un poquito más relajada si en algún momento lo conseguimos. En ese sentido, bueno, ya tenemos por supuesto el número de lengua 2025, los estudios lingüísticos ya en maquetación, a punto de salir de las prensas. El número de estudios literarios está fraguándose, pero en él contaremos con publicaciones, con artículos de la temática centrada en ediciones digitales, presente y futuro, un número monográfico muy internacional, en este caso, dirigido por un investigador de la Universidad de Santiago de Compostela, Víctor Millet. Para los años 2026 y 2027 ya tenemos los números cerrados, y también con una temática muy diversa, muy variada y amplia, y que consideramos que va a abarcar, va a tener focos de interés bastante interesantes, ¿no? En los estudios lingüísticos contaremos con una monografía sobre estudio del léxico disponible, coordinado por profesoras de universidades andaluzas, de la Universidad de Málaga y de la Universidad de Cádiz. En estudios literarios contaremos con una monografía coordinada por una profesora de esta facultad, Inmaculada Illanes Ortega, en colaboración con una investigadora de la Universidad de Barcelona. Y en los volúmenes de 2027 contaremos con un estudio, con una monografía centrada en la lingüística clínica, coordinada por 2 profesores de la casa, Marina González y José Javier Martos, y también con un número centrado en la publicación del 27, ¿no? Coordinado por 2 profesores, Clara Marías y Eva Moreno Lago, también de la Universidad de Sevilla. A todo esto le acompañarán artículos de la sección Varia. Otra de las patas de nuestro trabajo ha sido lo que ya que se ha mencionado aquí, el trabajo en la mejora de la indexación. No vamos a abrumar, hemos conseguido en los últimos años, y estamos muy contentas de haberlo conseguido, pues el sello de la FECID, primera convocatoria 2023, y lo
lo convalidamos en 2024, vamos ahora a por la renovación del 2025. Desde 2019 contamos con el sello, bueno, estamos dentro de Scopus y en 2023, en verano, conseguimos entrar dentro de, bueno, conseguir el sello de Emerging, así que también estamos muy orgullosas del trabajo que todo el equipo ha impulsado desde tan atrás, ¿no? Después de tanto tiempo. Aquí un poco también la muestra, ¿no? De todas las bases de datos. Lo interesante también es ver que en 2013, por ejemplo, Sí. 2014 estábamos en 3.9 de valoración y actualmente de 2021 estamos en 10. Lo cual quiere decir que hemos trabajado mucho y muy duro. Sí. Y ya por último, pues desde 2018-19 también impulsamos la salida de la revista más allá del ámbito académico, sin perder la rigurosidad, ¿no? Pues llegando a Google Scholar, a ResearchGate, a academia.edu, a X, bueno, a Twitter y muy recientemente a Instagram. Y precisamente para ello, bueno, contamos aquí con la alumna que trabaja como alumna de prácticas, a quien doy la palabra, Blanca Jiménez. Sí, buenas tardes, soy Blanca Jiménez Coca y como han comentado, bueno, yo empecé como alumna en prácticas, pero bueno, me quedé, me gustó y me quedé. Aprovecho para recomendar estas prácticas porque no solo te forma profesionalmente, sino también personalmente y aprendes muchas cosas de cara pues, al TFG, como por ejemplo cómo citar o cómo construir un artículo. Te enseñan también a reseñas. Bueno, como han comentado, coordino la difusión en redes sociales y lo hago junto con una compañera de la Universidad Complutense, con Sara Blanco, y contaremos también con todos aquellos alumnos en prácticas que quieran y se animen a entrar. Esto que estamos viendo es la Instagram, la cuenta de Instagram. Está pensado ir publicando periódicamente las secciones, pues aquí podemos ver, esto es un ejemplo de artículos monográficos, e ir pues poco a poco, digamos 2 a la semana más o menos, ir publicando poco a poco. También, como ha comentado Leire, seguidnos en X, que no Twitter, porque también estamos allí muy activos para poder acercar esos documentos pues a lo mejor a alumnos que por X o por Y desconocen la revista y es una manera de acercarse más a ellos. Así que En principio, esto es todo. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso ya a las otras 2 revistas porque el acto termina a las 8:30 y tenemos poco tiempo para las otras revistas. No pasa nada si nos extendemos un poco más. Así que, por favor, le doy la palabra a María Ángeles Toda Iglesia en representación como directora de la revista de Estudios Norteamericanos, profesora adscrita a Filología Inglesa, al Departamento de Filología Inglesa, concretamente Literatura Inglesa y Norteamericana. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a participar. El secretario de Publicaciones, a la editorial de la Universidad de Sevilla. Sí, a la editorial de la Universidad de Sevilla y también a la Facultad de Filología, y en particular a mi compañero Juan Ignacio Guijarro, que organiza muchas de estas actividades y que también fue de los miembros fundadores de esta revista en su momento. Me ha resultado, de momento, la verdad es que mucho más interesante de lo que me esperaba, en el sentido de que he aprendido mucho de lo que dicen las personas de las otras revistas, los distintos enfoques, y he ido apuntando muchas cosas que creo que pueden ser bastante útiles. Cada revista, como se ve, tiene un planteamiento y unos orígenes diferentes. En nuestro caso, la revista está vinculada también con la sociedad, la Spanish Association for American Studies, la Sociedad Española para el Estudio de los Estados Unidos, que fueron los que empezaron en principio a financiarla y vinculado con el secretario, lo que entonces se llamaba el secretario de Publicaciones. Y está también vinculada no tanto con un departamento, sino con un grupo de investigación, que es el de Estudios Norteamericanos, que fundó la que algunos recordaréis todavía, la catedrática Pilar Marín Madrazo, profesora mía de literatura norteamericana hace muchísimos años, actualmente jubilada, como es lógico, y una gran figura en los estudios norteamericanos en España.
Bueno, estos son, y siguiendo un poco las líneas de investigación del grupo de investigación se fue desarrollando la revista. Pero bueno, todos habéis contado también la trayectoria de cómo todo esto empezó y cómo hemos tenido que cambiar y adaptarnos a lo largo del tiempo. Al principio, como digo, la revista se fundó en 1992, o sea que llevamos muchos años de trayectoria, y en nuestro caso quizá el momento de cambio fue cuando Pilar Marín se jubiló y me pasó la revista a mí. En este momento, bueno, pues simplemente porque yo era quizá uno de los miembros más antiguos del grupo de investigación y le pareció adecuado que yo la llevara adelante. Esta está publicada también en OJS, como todas las demás, quiere decir que es de acceso abierto y que cumple pues, todos estos requisitos que hemos comentado, y también pues, destacamos eso, nuestra vinculación con la sociedad, y también que tenemos el sello de calidad FECIT, que ya se ha comentado en varias ocasiones. Una peculiaridad de esta revista es que publicamos en inglés. Esto que tienen ahí un poco de la descripción general de la revista está en español, porque hay que ponerlo también en español, pero la revista se publica íntegramente en inglés. Y bueno, pues a partir de ese 2007 se hicieron muchas cosas para mejorarla, para cambiarla y para adaptarla un poco al nuevo tipo de publicación. Me había traído un ejemplar en papel, pero bueno, luego y de hecho en la conserjería de esta facultad hay, ahora me acabo de acordar, un lote de antiguos ejemplares en papel que me podía haber traído también por si a alguien interesaba, pero bueno. Ahora mismo también con esta idea de salir de... Antiguamente éramos todos miembros del Departamento de Literatura Inglesa y Norteamericana, hemos salido de ahí y ahora mismo tenemos un consejo editorial que ha ido cambiando, también siempre aprobado por la directiva de la Sociedad de Estudios Norteamericanos, y ahora mismo, aunque está muy basada en Andalucía, como se puede ver, pero los demás miembros son de otras universidades, que es una de las razones por las que estoy solamente yo aquí. Rocío Cobo González, que es la única de la universidad, no ha podido venir en este momento. También pues, pasamos, y en esto tengo que agradecer mucho a la editorial de la Universidad de Sevilla, a la biblioteca de la universidad y también a alumnos internos y alumnas internas que tuvimos en el pasado, que nos ayudaron a hacer todo este proceso de indexación en bases de datos que es necesario pues, para reforzar la calidad de la revista. Y tenemos mucho que avanzar. Aquí se han presentado revistas que son del primer cuartil, pero bueno, ahí vamos procurando tener más reconocimiento, y también pues, vemos que sí, que el hecho de recibir bastantes artículos internacionales y otras cosas demuestran que, por ejemplo, en oposiciones y demás se ve que se valora el trabajo que se realiza en la revista. Esto fue una cosa que me hizo mucha ilusión cuando lo mandaron, cuando entramos en Scopus, que nos dijeron que lo habíamos hecho por publicar Excellent Content Relevant to its Field. También he hecho un poco lo mismo que mis compañeras, aunque está desactualizado, pero hemos llegado a tener contribuciones de muchos sitios que me parece muy interesante, y quizás lo que más me llama la atención, hasta de Irán, que hacer estudios norteamericanos en Irán no debe ser una tarea fácil. Y también otra fuente de internacionalización son las revisiones. También funcionamos con el mismo sistema para la publicación de artículos. Se mandan a dos personas que no se conocen entre sí, que no se conocen entre sí, que no saben que están revisando el mismo artículo y que no saben quién es la autora del artículo. Y esta ha sido una forma también de difundir la revista. Al principio no se intentaba tanto, pero en los últimos años se ha procurado que los revisores fueran internacionales porque es una muy buena forma de difundir la revista a su vez. Nos ha pasado de todo. O sea, desde gente de muy alto nivel que sorprende por la amabilidad y la prontitud con la que responde, hasta gente que han sido absolutamente bordes y nos han mandado literalmente a la mierda, vamos, sí, en plan de cómo se atreve usted a dirigirse a mí y a incluirme como posible revisora, en fin. Pero bueno, que veis que hay mucha variedad de países y esto nos ha dado bastante difusión. Hasta ahora publicábamos normalmente misceláneas, publicábamos artículos, publicábamos también algunas entrevistas con autores y autoras del ámbito de los estudios norteamericanos,
publicábamos cosas que se han comentado aquí, como lo de review articles, artículos de estos de reseñas que son no solo de un libro, sino a lo mejor de una serie de publicaciones sobre un mismo tema y que son algo más extensos y más críticos, y las reseñas corrientes y molientes. Y hace, pues esto, desde 2022, nos planteamos la posibilidad de incluir secciones monográficas sin obligarnos a nada, es decir, se pueden publicar secciones monográficas y de momento estamos funcionando así. Y la verdad es que ha dado un buen empujón en ese sentido. Muchas hasta ahora han sido cuestiones que nos han propuesto a nosotras, es decir, no hemos hecho llamadas en abierto de vamos a publicar un monográfico sobre este tema, sino que al revés, hemos dicho que íbamos a publicar volúmenes monográficos y dije, bueno, pues muchas veces a raíz de congresos o a raíz de un tema de interés. Y, bueno, una cosa que me llama la atención, que muchas de las publicaciones, mi área de estudio es el siglo XIX, normalmente, y cada vez me llama más la atención que casi todo lo que se va publicando en los últimos años son de cosas muy, muy, muy recientes, o sea, de 2000 y pico para acá. Entonces, que bueno, que por una parte seguimos de vez en cuando publicando artículos sobre la literatura americana temprana y demás, pero esto es una cosa que de alguna forma me gustaría compensar, porque una cosa son los enfoques nuevos y otra cosa es que solo se estudie lo que se ha publicado hace 10 años. Pero bueno, y de cara a un próximo monográfico es una posibilidad que nos planteamos, hacer algo que fuera sobre la primera época de la literatura norteamericana. Y bueno, no tengo realmente mucho más que decir sobre la revista, salvo que me invito a publicar. En cuanto a lo que se ha comentado aquí de la calidad de las publicaciones, efectivamente muchas veces hemos recibido cosas que no están todavía elaboradas lo suficiente como para una publicación, pero a la vez animo, porque no quiero entrar ahora en la revista para no perder tiempo, pero he visto que la editorial va publicando los artículos más leídos o más citados, y uno de los artículos más citados es de una alumna de aquí que lo hizo a partir de su trabajo fin de grado. Pero claro, lo elaboró mucho y era alguien bastante excepcional. Lo digo tanto para animar como para decir, bueno, hay a la hora de publicar, buscar una revista que se ajuste un poco al nivel. Hay muchas revistas ahora mismo que se especializan en publicar, ya me estoy saliendo un poquito del tema, pero me parece relevante, obra de personas que están empezando su carrera investigadora. Entonces, puede ser mejor que a lo mejor lanzarse directamente a una revista de un nivel muy alto, pasar en primer lugar por ese proceso de evaluación y de los consejos y ayuda que te puede dar todo ese proceso de la revisión por pares, más que a lo mejor que te rechacen de primeras en una revista de mayor prestigio. Esto, bueno, aquí tenéis un poco lo de las keywords, que se ve un poco pues, la variedad. Bueno, ahí está Poe, por ejemplo, o sea, que sigan apareciendo clásicos. Esto está sacado a partir del último número, de las palabras que aparecen más frecuentemente en el último número, lo hace automáticamente la editorial. Y como veis hay mucho nuevo, hay mucho énfasis, por ejemplo, en ciencia ficción, por alguna razón, hay muchas distopías, quizá tenga algo que ver con lo que está pasando en general. Pero, y también veis cosas como de cultura popular, se han publicado pues, de todo tipo de estudios. Por ejemplo, recuerdo concretamente el artículo de Irán, era sobre rastros de Shakespeare en uno de los dramaturgos americanos de principios del siglo XX, en O'Neill. O sea, que es algo como muy, muy clásico. Y después ha habido pues, cosas sobre Pixar, sobre películas, esta de Joker, también eso sobre cine. Hubo uno precisamente de alguien de clásicas sobre los epitafios en los cementerios americanos, es decir, que el tema es bastante variado. Y empezamos con una orientación más literaria, pero se ha ido extendiendo hacia otras áreas de estudios norteamericanos. Y bueno, pues con eso por mi parte termino. Muchísimas gracias por esta oportunidad de difundir la revista. Muchísimas gracias, María Ángeles. Bueno, y vamos a dar paso ya a la última de la Revista Internacional de Culturas y Literaturas. Tenemos aquí a Eva María Moreno Lago, del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana, que forma parte del Consejo de Dirección. Muchísimas gracias, Elena, por este encuentro que nos está sirviendo, como bien ha dicho mi compañera, también como aprendizaje y de buenas prácticas para nosotras, ¿no?
Bueno, voy a empezar mientras mi compañera pone la página web de la revista. Es una revista que nace en 2005, así que ya vamos a cumplir 20 años, no estamos, o sea, ya tenemos una trayectoria. Nace con, bueno, la funda Mercedes Arriaga en el seno del grupo de investigación Escritoras y Escrituras. Y nace, bueno, pues para dar visibilidad precisamente y un espacio más seguro a los estudios de género, porque todavía a principios del siglo XX, del siglo XXI, había muchísimo rechazo de las revistas más de carácter filológico, pero quizás de un corte pues más tradicional, a los estudios de género, ¿no? Entonces surgió con esa necesidad y a la misma vez entendiendo que tiene un carácter interdisciplinar y a la misma vez internacional. Por eso desde el principio se optó por la publicación en inglés, en francés, en italiano, en portugués y en español, para recoger a todas las filologías posibles. Y es verdad que, bueno, yo entré en 2017 y justo entré en la dirección para convertir, para pasar los archivos que había a OJS, meterlo en la página, y eso ha sido una tarea ingente porque, bueno, al principio los criterios, ya lo han dicho nuestros compañeros, no eran los mismos, los artículos no tenían DOI, así que hubo que maquetar todo desde el principio, también poniendo un resumen que antes no estaban en inglés, en español. Bueno, toda esta tarea costó varios años. Entonces, y también darle, bueno, un logo, un sello, ¿no? Todo eso pasó entre 2017 y 2018. Entonces aquí se ha hablado de varias fases de las revistas. Creo que para nosotras una primera fase fue la que la revista estaba alojada en la página web del grupo de investigación, hasta el paso en OJS con un nuevo sello también a nivel estético, como podéis apreciar. También nos hemos aliado con personas de Bellas Artes, yo que también soy un poco bicho raro, que toco las dos partes, ¿no? Pero intentamos también que, bueno, haya una calidad estética, ¿no? Y que sea también atractivo las portadas, etcétera, etcétera. Y este carácter internacional, por ejemplo, veis ahí que estamos teniendo también una proyección más internacional últimamente. Hemos tenido monográficos sobre escritoras en Asia Oriental. Ahora nos lo va a explicar María, pero tenemos también proyectados pues, monográficos que van a surgir pues, en Colombia, en otros países, ¿no? Y justo en estos años pues, hemos ampliado muchísimo. Bueno, ahí también hemos hecho todo este trabajo de las estadísticas, o sea, hemos cambiado muchísimo la forma de proceder en la revista. Y antes de pedir el sello FECIT, que es lo que vamos a hacer este año, que también estamos inmersas ahora, claro, queríamos asegurarnos de que cumplíamos todas las buenas prácticas. Y sí es verdad que hemos avanzado muchísimo en la indexación de un montón de bases de datos que podéis ver aquí. Que quizás no son Web of Science, Scopus, tal, pero creo que era un primer paso que nosotras queríamos dar antes de dar el gran salto a FECIT. O sea, nos queríamos asegurar de estar presente, ¿no? en un montón de bases de datos, y ahora sí, estamos en el proceso, en el momento que entendemos que la revista está más consolidada para dar el salto a las grandes bases de datos y sobre todo al sello de calidad FECIT, que esperemos que los tengamos ahora. Como vamos justos de tiempo, bueno, yo os invito a que miréis los números porque son muy variados y también damos mucha posibilidad a entender, como bien decía mi compañero Francisco,
que por eso se llama culturas y literaturas, ¿no? También por darle ese aspecto más comparativo, comparatista con otras artes, con otras disciplinas, y no quedarnos solo en el aspecto, en la literatura pura y dura, que también, ¿no? Es decir, queremos que sea más amplio, y por supuesto creo que es una de las revistas, también nace, y lo tengo que decir, aunque ahora yo he sido presidenta de la Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres, también lo fue Mercedes Arriaga, y también nace en esta confluencia en estos espacios donde entendíamos que no había tantos espacios para publicar con perspectiva de género, y por eso quizás nuestro equipo editorial, aparte Mercedes ya ha dejado la dirección, se ha quedado como emérita, la hemos dejado ahí porque tiene muchas cosas. Ahora tengo la suerte de tener a María y a Natalia, que aunque sean doctorandas, próxima doctora ya, son de otras universidades, la UCO, aunque ha estado aquí, que es un esfuerzo, que se lo agradezco, o Natalia, que está en Francia, pero nuestro consejo editorial desde un principio ha sido muy internacional, ¿no? Con personas de Italia, de diferentes universidades de España, precisamente por estos dos núcleos que han sido grupos de escritores y escrituras, y AUDEM, que es una asociación universitaria donde se reunían personas, pues, de todas las universidades españolas, ¿no? Entonces, bueno, dejo a mi compañera que hable también de los monográficos, cómo se organizan, los próximos que tenemos, etcétera. Pásame el cacharrito. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy María. Nosotros funcionamos también con el sistema de revisión por pares. Intentamos, sobre todo, que las personas que se van a encargar de esta revisión sean de nivel internacional, de fuera de la Universidad de Sevilla, poder ser ya, si alcanzamos, no fuera de España, pues mejor. Este último número que hemos publicado es sobre los cuerpos, y trata muy bien del tema sobre todo el tema de la cultura y la literatura, porque no abarca solamente estudios de nivel literario, sino que hay algunos muy curiosos, como por ejemplo cómo se ha salvaguardado la memoria en las mujeres MISAC en Colombia, estudios de cómo se recibe la etnoeducación en aulas argentinas, toda una serie de estudios literarios y culturales. El anterior fue el de estudios de Asia Oriental. Anterior a este fue el de voces líricas del transatlántico, y muy contentas podemos decir que nuestro próximo número será de escritoras colombianas, que coordinará nuestro compañero Rigoberto Gil, de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ya dentro de nada vamos a empezar con el proceso de revisión, contacto con el resto de autores y autoras. Tenemos la parte de monográfico y aparte de temática libre. También recibimos reseñas. Estamos abiertas a que nos mandéis todo tipo de reseñas, y yo ya no tengo nada más que decir, la verdad. Lo corto y breve, lo de bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. Perdón. Porque estamos ya muy justas con el tiempo. No, yo creo que hemos hecho también el proceso que comentaba nuestra compañera Yolanda y Leire, también obligadas al principio publicamos más a final de año, y veis que ya hemos publicado de 2025, y es algo que antes de pedir el sello FECIS también lo queríamos hacer. O sea, es como que en pocos años creo que hemos tenido muchos cambios, que ha sido muy abrumador, que ha sido mucho trabajo. He aprendido ahora que voy a pedir alumnos en prácticas y alumnos internos, gracias por esta idea, y también todo el tema de redes sociales, pero realmente ha sido un trabajo tan ingente que no hemos podido abarcar más, adaptándonos a todo con la trayectoria que ya tenía. Por eso digo que gracias a las compañeras que nos han dado todas estas ideas también de difusión y de apoyo para poder tener también, bueno, otras manos y cabezas pensantes dentro de la revista, porque, como bien decía Yolanda, aunque el comité editorial es muy amplio, también es nuestro, al final las personas que llevamos el peso pues somos 3, y es
imposible. Lo Así entiendo, que lo muchas entiendo. gracias. Muchísimas gracias. Bueno, como nos hemos quedado sin tiempo y tenéis, me refiero ahora a los alumnos, a las personas que estén interesadas, todas las direcciones de correo electrónico de los responsables de las revistas en las correspondientes páginas web de las revistas, por si queréis consultar algo,